DTV, el periodismo del Congreso. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Una alegría, como siempre, poder transmitirles todas las noticias del Congreso, las noticias de diputados, los proyectos que entran, y es tan dinámico. Créanme, es tan dinámico esto que de un momento a otro la agenda que teníamos se cambia. Y porque sí, porque estamos en épocas de pandemia y la vida se nos ha vuelto tan impredecible y con una incertidumbre tan grande, a medida que, lógicamente, desde Gobierno Nacional determinan los pasos a seguir en cuanto a cómo vamos a continuar en este periodo de distanciamiento, un distanciamiento que ya vamos a ver, porque hay reuniones hasta en este momento que está manteniendo el presidente de la Nación con los principales gobernadores. Quieren vamos a incorporar a mis compañeras, así no tomo yo el discurso y es más bien un diálogo. ¿Qué dice Analía Argento? Muy bien. Retomo, para así no... Sí. En esta suerte de cuarentena federal que leí por ahí, ¿no? No nos compete directamente, pero sí les quería darles un marco, ¿no?, de contexto a cómo estamos y cómo las actividades van cambiando minuto a minuto. Sí, se habla, hoy va a haber una reunión importante en Casa de Gobierno, aunque la reunión de hoy es entre Ciudad de Buenos Aires, provincia, y Casa Rosada. Hay conversaciones, los epidemiólogos están evaluando distintas situaciones y los políticos también. Si hay que buscar medidas, si hay que controlar lo que ya está, si hay que tomar nuevas restricciones, si hay que hacer unas medidas de shock a nivel nacional, o si hay que hacer por zonas geográficas, digamos, en los puntos rojos donde pegó más el COVID. Digamos, yo hoy lo comparaba hablando con otras colegas. Muchos me van a entender con este ejemplo. Cuando tenés chicos con piojos en una sala del jardín, por ejemplo, bueno, y te llega la notita a casa que dice: este fin de semana todos hagámosle el tratamiento para que el lunes los chicos vuelvan sin piojos. Bueno, ese sería el shock. Si todos cerramos durante 15 días, que hay algunos más extremistas que están pidiendo eso y dicen hay que cerrar todo 15 días, pero eso ya pasó. Eso ya pasó hace un año y no funcionó, porque todo nunca se cierra, porque lo esencial tiene que seguir trabajando. Y el país necesita urgentemente reactivación. Por eso mismo se sabe que en el sentido de lo que es la producción no se va a tocar demasiado las cosas y lo que es circulación. Pero todavía no sabemos nada, por lo menos hasta ahora que se está haciendo este programa, que ustedes seguramente verán en otro horario, si es nuestra mecánica, pero sí, por supuesto, con toda la actualidad. Dani Mosetti, ¿qué dice? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y Prefiero usted? no opinar de este tema, me pongo muy nerviosa, muy nerviosa. Bueno, sí. Se viene una agenda importante mañana. Una agenda importante que la verdad que la vamos teniendo de a pedacitos porque se está conformando. En principio, hoy no hay reuniones de comisiones, pero ya tenemos información sobre lo que va a ser la agenda de mañana, que es bastante intensa acá en el Congreso, así que va a haber muchas miradas mirando el Palacio. Y una idea, una iniciativa que surgió a fines del año pasado por parte del oficialismo y de gobernadores principalmente, y de diputados y diputadas de la oposición también, que apoyaron esta idea, que es suspender las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Hay 3 provincias, de todas formas, que adelantan las elecciones. Esto no tiene que ver con primarias. Por lo tanto, hay un calendario electoral legislativo que se está viendo en este mismo momento. Y esta iniciativa que fue en cuanto aquí en la Cámara Baja del diputado Yedelin, que vamos a tener en un ratito nada más, ha tomado fuerza cuando parecía que se había disuelto a fin del año pasado y a comienzos de este año. Sí, hay muchos proyectos ingresados al Congreso de la Nación. Está la opción de unificar todo como en una especie de ley de lemas, la opción de los proyectos que tienen que ver con postergar. Digamos, hay diversas posibilidades, y además hay quienes aprovechan la ocasión y piden boleta única, que también lo hablamos en este programa, no solo en el Congreso, el tema de la boleta única, si conviene o no. Hay algunos santafesinos que no están tan de acuerdo y otros que sí, digo porque Santa Fe y Córdoba tienen este sistema electoral. Perfecto. ¿Qué dice diputado Yedelin? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Karin? ¿Cómo están ustedes? El gusto de verlos. Bueno, vamos a lo más importante, que es la reunión de mañana, la venida de la ministra de Salud en la Comisión Salud, y después entramos con el tema de paso, porque también ha sido uno de los propulsores de suspender y de ver de qué manera por la pandemia se pueden reorganizar el calendario electoral. ¿Qué se espera mañana, doctor, cuando se está trabajando tanto en todavía sin saber qué va a determinar el gobierno central para esta cuarentena que todavía continúa? Bueno, yo creo que lo importante es la disposición, la buena disposición de la ministra Bisotti, que, bueno, la habíamos tenido también con el ministro Ginés, pero en este caso la flamante ministra, que otra vez, citada por la comisión, ha decidido venir con parte de su equipo a dar las respuestas que los diputados necesitan saber. Por supuesto, hay muchos temas que son de absoluta actualidad y seguramente va a ser un tema para toda la población también muy interesante, que tienen que ver con la marcha del programa de vacunación, el tema de las nuevas contrataciones de las vacunas, el calendario de llegada de vacunas, cómo va la colocación, cuándo piensan ellos que esto va a estar. Me parece que por un lado está todo ese tema. Seguramente también vamos a hablar de la segunda ola, de lo que estás hablando vos, Karin, de cómo se prepara el sistema de salud argentino, público y privado, ante esta nueva ola que estamos ya viviendo en la Argentina, que desde ya es mucho más abrupta que la primera y mucho más simultánea que la primera, y eso cambia muchas de las características de cómo la vamos a enfrentar. Cierto es también que enfrentamos la segunda ola con un conocimiento mucho más acabado de cómo es el virus, de cómo se contagia, de cuáles son las herramientas terapéuticas que sirven, cuáles son las que no sirven, y también cuáles son los grupos que más la padecen. Entonces, bueno, todas estas cosas van a estar en la agenda. Es por supuesto, una reunión, salvo por el límite temporal, que con la lógica de una ministra que tiene muchísima tarea, va a tener abierta toda la posibilidad para que todos los diputados de la oposición y también de todos los bloques puedan expresarse y preguntarle y sacarse las dudas que justamente tienen, ¿no? Perfecto. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Le quería preguntar cómo se gestó la reunión, porque en una instancia anterior que había sucedido con Ginés González García había habido un pedido de la oposición, se había hecho una reunión pequeña primero en el ministerio, después habló acá, hubo como lío en cómo convocarlo, dónde correspondía hablar. ¿Cómo se dio esta reunión? ¿Hubo un ofrecimiento, hubo una puesta en disposición de la ministra? ¿Cómo se dio eso? A ver, la oposición hizo un pedido formal de reunión de este tipo. Nosotros se lo transmitimos al presidente de la Cámara, como es de uso, y de esa manera se invitó a la ministra, que nos dijo que apenas la agenda le permitiera, iba a estar con nosotros acá. O sea que es un tema que más que nada tuvo que ver con un pedido de la oposición y con una buena disposición de la ministra, que otra vez, y me gusta resaltarlo porque este es un poder ejecutivo que recibe muchas críticas habitualmente, y una de las críticas tiene que ver justamente con esto, pero yo no recuerdo durante mis 2 años de vicepresidente de Salud ni una vez la visita del ministro Rubinstein acá en la Cámara. O sea, a mí me parece que hay una disposición muy buena de los ministros del Poder Ejecutivo de venir, y me parece que hay que destacarlo, hay que agradecérselos, y porque en definitiva forma parte de nuestro rol, ¿no? Como diputados. Nosotros como diputados tenemos, además del rol de hacer leyes, otro de los roles tiene que ver con interpelar al Poder Ejecutivo en sus políticas públicas, en controlarlos, en ver. Inclusive, ustedes saben que nosotros somos, desde las autoridades de la Comisión de Salud de ambas cámaras, quienes recibimos los contratos de que cada vez el Ministerio hace con los laboratorios. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad, bueno, y surgen dudas, y es bueno que los diputados, que en definitiva no son ellos, sino son los argentinos a los que estos diputados representan, tengan la oportunidad, no a través de los medios, sino en forma directa, de enterarse por parte de la ministra de algunas de las dudas que ellos tienen. La verdad que la ministra Bisotti tiene una enorme disposición, la hemos escuchado aclarando temas en la prensa, en distintos programas, pero siempre es bueno que venga a la Cámara y los diputados puedan interrogarla en forma directa.
Anita. Diputado Analía Argento lo saluda. Hubo denuncias cruzadas ya, el presidente de la Nación se enojó en su momento con la denuncia que presentó Elisa Carrió ante la justicia, diciendo que, acusando a Bisotti, a Ginés González García, el presidente de la Nación, de intentar envenenar a los argentinos. Hay una denuncia en contra de ella desde Córdoba. Pero volvió la exdiputada nacional, que si no fuera que renunció en forma anticipada, todavía seguiría siendo diputada, volvió a plantear que ella con la vacuna rusa no se va a inmunizar, que espera que haya un certificado de un país democrático para aceptar que le apliquen una dosis de la Sputnik V. ¿Usted qué opina? No, a ver, yo creo que las vacunas son un tema científico. Las vacunas no tienen nacionalidad, no son democráticas ni dejan de serlo. La verdad que considerar, bueno, ahora tiene, por ejemplo, de las tres vacunas que tiene la Argentina, podría usar la vacuna hecha en la Argentina, que es un país democrático, de un laboratorio inglés, belga, digamos, de AstraZeneca, y ahí podría tener una opción la exdiputada para vacunarse. Que espero pero que lo perdón, haga. uno no puede elegir uno puede elegir con cuál se vacuna, ¿no? Uno se anota en el registro y la que le toca, ¿o no? La suerte es loca. Absolutamente, absolutamente. Y la recomendación que nosotros le hacemos a toda la población es que todas las vacunas que se están colocando en la Argentina son lo suficientemente seguras y efectivas. Pero bueno, ya conocemos a la diputada Carrió y me parece que no tiene mucho sentido ponernos a pelear con ella. En algún momento dijo que ella no se iba a vacunar hasta el final porque ella era política y iba a sostener. Ahora, en realidad, no se quiere poner vacunas que no son democráticas y en unos días más dirá que se quiere poner la vacuna que le acerquen cuando le toque su turno. Me parece que no hay que darle mucha trascendencia. Lo que sí me parece que es importante es que no generemos duda en la población. Hoy, la vacuna que nos corresponda cuando nos llamen a vacunarnos, por nuestra edad, por nuestra condición, por nuestro trabajo, por lo que sea, es la mejor vacuna es la que nos podamos colocar. Hoy el mundo no tiene esa opción. Lamentablemente ha sido muy inequitativa la distribución de vacunas en el mundo. Ustedes saben que el mecanismo COVAX, que hoy cobra alguna notoriedad, justamente tiene como objetivo evitar estas diferencias. Hoy tenemos países que están vacunando a niños y adolescentes. Hay países que han llegado al 90% de la vacunación de su población. Sí. Mientras que 80 países del mundo no tienen ni una dosis y empezamos a escuchar a algún país africano que les llega la primera dosis, o países americanos que todavía no tienen ni una dosis. Entonces, esta distribución tan inequitativa, además de que es injusta, además es poco útil, porque si nosotros mantenemos zonas del mundo en donde el virus se siga replicando, no vamos a poder nunca salir de esta situación. Entonces, la idea es ver cómo hacemos, porque también hay una idea de un grupo de países de que se liberen las patentes de las vacunas para que el mundo pueda producir vacunas en forma más fácil y todos nos podamos vacunar. El problema es que eso también tiene una mentira. Supongamos que se liberan las patentes. Para poder realizar las vacunas de esta complejidad, uno necesita la voluntad de transferencia tecnológica. Los países no están en condiciones de hacer esa vacuna. No es un tema de patente. No es que la Argentina no hace la vacuna porque no le autoriza la patente, o Argentina o cualquier otro país. No sabemos cómo se hacen las vacunas. Es un desarrollo hacer estas vacunas. Claro. Fíjense lo que nos demora a nosotros la transferencia tecnológica para poder hacer la vacuna de AstraZeneca. No es que una vez liberada la patente, cualquier país pueda hacer vacunas. Entonces, es un proceso costoso, largo, complejo, que requiere recurso humano de alta capacidad y tecnología de alta capacidad. Entonces, eso es una cosa interesante, pero no nos resuelve el tema en esta pandemia. Ahora, uno podría imaginar un mecanismo COVAX. Ustedes saben que el mecanismo COVAX solamente va a distribuir hasta ahora el 20% de las vacunas que se están comercializando. El 80% se comercializa país a industria directamente. Entonces, lo que podríamos hacer en el mundo es aumentar ese mecanismo a expensa de bajar el mecanismo directo y, por supuesto, ver cómo hacemos para que los laboratorios que se están llenando de dinero con estas vacunas, hay que decirlo también, pudieran tener una actitud un poquito más solidaria con el resto del mundo. Algo va a tener que cambiar. A ver, yendo un poco más filosófico, algo realmente va a tener que cambiar, porque como decís, Pablo, no hay manera de que el mundo pueda terminar con esta pandemia si se sigue replicando y habiendo nuevas cepas y contagiando gente que tiene una vacuna que tal vez ya no le sirve.
Hay muchas cuestiones. Antes que nada, Belo Copit, es empresario de la salud, que tiene una gran notoriedad, un hombre muy cercano a la prensa, dueño de un canal de televisión también, dijo, en 4 o 5 días el sistema privado colapsa. Él es presidente de la Unión Argentina de Salud y por eso está en contacto con otras prepagas aparte de la propia. Esto es dramático, es demasiado osado lo que dijo, toda esta gente de privado que ya no tiene lugar se va al sistema público y ahí vuela todo por los aires. ¿Cómo hay que tomar estas palabras, diputado? No, con muchísima preocupación. No creo que nos esté mintiendo de ninguna manera. La situación, digamos, de crecimiento de casos ha sido muy aguda, muy aguda. Obviamente muchos de estos casos que se detectan son en personas jóvenes que no requieren internación y por lo tanto no son casos graves, pero hay un grupo de estos que por ahí no va a ser el 20%, va a ser menos por ahí en esta segunda ola, pero que igual al ser muchos los casos terminan o pueden terminar colapsando. Nosotros lo que hay que entender es que cuando Belo Copit nos dice esto, nos está hablando de la ciudad de Cava posiblemente. Sí. No es la misma situación en todas las provincias. Quiero decirles que la ciudad de Tucumán, de donde les hablo, tiene bastante ocupada la terapia intensiva en el privado. Yo no sé si estamos a punto de colapsar, me parece que eso sería un poco temerario de mi parte decirlo, pero sí que tenemos varias de las terapias privadas llenas. Con lo cual, me parece que la situación es de gravedad. Es una situación que requiere que la gente se cuide un poco más y que tomemos las cosas en la gravedad que tiene. La Argentina tiene un sistema mixto. Entonces es verdad lo que vos decís. Si se llena el público, puede ir al privado. Si se llena el privado, puede ir a otro privado o al público. Claro. En definitiva, al final se llena todo. Así que lo que tenemos que intentar es que no nos pase, no nos pasó en la primera ola, que no podamos dar respuesta a los pacientes internados. Y no estamos lejos de esa situación. Y me parece que hay una parte de la sociedad que lo entiende y se está cuidando, y hay otra parte de la sociedad que no lo termina de entender y nos está descuidando a todos, porque en definitiva esas camas de terapia las necesitamos todos, no solamente para el COVID, porque nos pueden pasar otras cosas aparte del COVID. Así que me parece que es un tema de preocupación y de ocupación, y me parece que la reunión que hoy está teniendo el Ejecutivo y seguramente lo que va a decir Carla Bisotti mañana en la reunión de diputados también va a tener que dar respuesta a esa temática. Seguimos con temas de salud, chicas. Sí, yo lo voy a aprovechar como médico y, bueno, además autor de la ley de vacunas, sabe mucho. No sé si sabe de lo que está pasando en Chile, porque digo, la oposición lo ha puesto Alfredo Cornejo, por ejemplo, que es diputado nacional y es presidente de la UCR, sacó una dura carta contra el presidente de la Nación de por qué no compramos más vacunas, por qué a un laboratorio sí, a otro no. Y siempre se pone de ejemplo a Chile como el país que más vacunas compró, que tiene disponibles las vacunas y demás. Y sin embargo, la segunda ola pegó muy fuerte en Chile, hay toque de queda y demás. Digo, ¿cómo se explica esa situación? Un país que sí tiene muchas vacunas y que sin embargo la segunda ola pega con todo. Bueno, es un tema muy interesante y hay que estudiarlo con detenimiento. Pero primero, para aclarar, la vacuna que está usando Chile es una vacuna que tiene descrito por el laboratorio, porque no está publicada tampoco esa vacuna como para poder ver los detalles, una efectividad que no supera el 50-55%. Perdón, ¿cuál es la que está usando Chile? Con lo cual es una vacuna que... ¿Cómo? Otra China. Sinovac, claro. ¿Cuál es la vacuna de Chile? Se llama Sinovac. Acá perfecto, gracias. Pero es parecida, es una vacuna virus atenuado, o sea, es el virus completo del COVID, al que se le pone una sustancia, el virus se muere de alguna manera, o sea, ya no nos puede dar la enfermedad, pero se usa esos virus muertos, por así decirlo, atenuados gravemente por esta sustancia, nos inyectan, generamos anticuerpos. Es un modelo bastante conocido para vacunas que se ha usado en el mundo desde siempre. Ahora, lamentablemente, la eficacia, al parecer, en los estudios no era tan buena. Claro. Vamos a ver, cuando uno habla de eficacia, habla de estudios. Cuando uno habla de población vacunada, ya habla de efectividad. Sí. Y la verdad es que no hay muchos estudios para poder uno opinar sobre la efectividad, salvo la experiencia esta chilena con esta vacuna. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno vacuna grupos de riesgo, la cantidad de casos de la población general va por otro lado, porque nosotros no detenemos la circulación. Esta semana nos enteramos lamentablemente de la infección de nuestro presidente, iba a preguntarle que está vacunado.
claro, que está vacunado y mucha gente se preocupa, pero ¿por qué? Si ya tiene las vacunas, se enfermó. Exacto. Porque, insisto, el objetivo de la vacuna no es que no se enferme, o por lo menos no es 100% que no se enferme, en parte sí, pero no el 100%, pero sí es muy alta de que no tenga formas graves, que no haga neumonía y que por lo tanto no se tenga que internar y no darse ningún susto con el virus. En ese sentido la vacuna Sputnik es bastante eficaz en los estudios. Así que es muy buen pronóstico para el presidente nuestro que ya está vacunado. Ahora, la experiencia de Chile es una experiencia muy difícilmente replicable en la Argentina. Imagínense nosotros haber comprado una vacuna que no está publicada, una vacuna que tiene un 50% de eficacia y que el escándalo que hubiera hecho la oposición en este país, que todos son pro vacunas, pero cada vez que tuvimos que dar un paso por las vacunas, todos estuvieron en contra. Hablaba de Lilita, puedo hablar de otros casos. De todas formas, aprobaron el año pasado, en plena pandemia, diputado, porque si no después también hay que poner las cosas y es nuestro trabajo, no poner en escenario. Aprobaron la ley que permite poder comprar vacunas, se aprobó así, en plena pandemia, o sea, ahí pudieron apoyar y no fueron todas contra, Sí, pues la única ley que no. tenemos en plena cuarentena de vacunas fue aprobada. Sí, sí, yo destaco que hay algunos opositores que han trabajado muy bien y siguen trabajando muy bien y mañana lo vamos a ver seguramente representado en la Comisión de Salud. Sí. Pero digamos, reconozcamos que es difícil, Sí. decían Cornejo recién, por ejemplo, Sí. por dar un ejemplo, él habla maravillas de la experiencia chilena, pero si esa misma vacuna lo hubiéramos colocado a los argentinos, nos hubiera matado con sus comentarios. Entonces, me parece que acá hay una doble vara que es política y que no hace al tema. Yo sí creo que es muy difícil decir que la efectividad de la vacuna que se usa en Chile sea mala. Yo creo que los chilenos han usado la vacuna que han podido conseguir. Nosotros estamos usando las vacunas que podemos conseguir a nuestro ritmo. El problema nuestro no es la calidad por ahí, pero sí la cantidad. Nos llega mucho menos de la que habíamos previsto. Nosotros hubiéramos tenido que vacunar con 20 millones de vacunas Sputnik enero y febrero. Fíjense a la altura del año que estamos y siguen llegando vuelos de 500.000, 100.000, 700.000. Y vamos de a poco, pero ojalá, pero fíjense las vacunas llegan de a poco. Ahora fíjense lo que está haciendo el sistema de salud argentino. Por un lado, el Ministerio de Salud, que tiene una función que parece, por ahí pasa desapercibida, porque uno ve el avión y se emociona y ve a la ministra y dice, ¿qué hace la ministra todos los días en el aeropuerto? Pero el proceso de desaduanización que está haciendo el Ministerio de Salud con las vacunas, que prácticamente salen de Ezeiza a las provincias, una vez distribuidas, es un proceso que en otros años demoraba meses desaduanizar una vacuna en la Argentina. Entonces, hay un proceso administrativo que realmente es impecable. Hay un trabajo permanente, les puedo dar fe, todos los días, 24 horas por día, hablando con China, hablando con Rusia, buscando y buscando y buscando para conseguir las pocas vacunas que nos llegan, que también es verdad. Bien. Entonces, por un lado hay, y después la velocidad de las provincias en colocar las vacunas. Que realmente en una semana se colocan, podríamos colocar muchas más. Esa es la pena que nos da. El sistema podría ir más rápido. Por eso. ¿Pero por qué no falta gente por las vacunas? No es que las vacunas que llegan se ponen en tiempo y forma, o hay provincias que están teniendo problemas, Pablo. ¿Qué dicen? No, en líneas generales yo te diría que si bien hay alguna diferencia, como siempre, la verdad es que la rapidez de colocación es muy buena. Después puede haber algún comentario en la alocación, si hay provincias que han avanzado más en los grupos que corresponde, o se han demorado en otros. Está bien. Diputado, pero me parece que el sistema de salud está funcionando muy bien y eso ahora ahora empezamos la vacunación de gripe, o sea que se le suma otra actividad importantísima de mucha población, más la segunda ola, ¿no? Que va a atender mucha gente que se hisopa, se controla, se estudia, se sigue en la casa, se aísla, y más del trabajo de terapia intensiva, ¿no? Diputado, le quería consultar desde lo político, porque las decisiones que se están tomando entre hoy y mañana son de tono político, y quería saber desde su visión, porque realmente no sabemos bien exactamente qué están hablando y qué defiende cada uno, pero desde su visión como diputado y como médico,
¿usted le parece que hay que tomar una medida en conjunto a nivel país para dar legitimidad a una política que ya está perdiendo vigencia, está perdiendo seguimiento de parte de la gente? ¿Cree que tiene que ir de manera puntual en los lugares donde están más complicados? ¿Cree que hay que darle importancia a lo económico? ¿Cómo lo ve hoy? Por ahí en la semana que viene es otro escenario, pero hoy ¿usted cómo lo ve? No, a mí me parece que por supuesto este país, que es un país muy presidencialista, necesitamos una mirada nacional del tema en general. O sea, ahora, ya después la sintonía fina del cierre, de las medidas de aislamiento, de restricción, sí me parece que esa es una lección aprendida de la primera ola, no tienen que ser generales. O sea, hay provincias que por ahí hoy tienen muy pocos casos y podrían mantener su actividad económica prácticamente totalmente abierta. Hay otras, Tucumán, por ejemplo, tiene muchos casos, deberíamos tomar algunas medidas un poquito más duras, y así. Cava también tiene muchos casos. Ahora, nunca me parece volveríamos a una fase de cierre completo como en la primera etapa de la pandemia, salvo que la situación de nuestra terapia intensiva realmente fuera la que decía Velocopit en unas semanas, y eso sí nos pone en una necesidad de tomar decisiones mucho más duras. Yo creo que hemos aprendido de la pandemia. O sea, yo creo que ya no vamos a repetir algunas ideas que tuvimos, pero sí, lamentablemente me parece, es que no es un año normal, que creer que vamos a pasar el año sin restricciones importantes, eso no va a pasar. Vamos a tener que ir y volver, vamos a tener obviamente que decir cuáles son las actividades que priorizamos. Por ejemplo, la escuela, la presencialidad es priorizada, perfecto. Tendremos que ver hasta dónde llegamos y en qué lugar. O sea, me parece que acá lo importante es intentar hacerlo, no todo junto, bien, pero sí, en este país es muy importante la opinión que tenga el presidente y cómo se lo diga a la población, para que la población lo acate, ¿no? Esto es muy importante. Después, si surge alguna otra pregunta de salud, volvemos, pero vamos a avanzar con la otra cuestión, la política. Y yo te digo, diputado, que hay una coincidencia con alguien que acabas de mencionar, que mi compañera la trajo aquí, exdiputada, la doctora Carrió. ¿Qué coincidencia crees que puedes tener con la diputada? Mira, es la primera vez que tengo una coincidencia. Pero es cierto, la escuché ayer. ¿Con lo de las PASO? La escuché diciendo que ella está de acuerdo con suspender la PASO. Exactamente. Que nosotros lo venimos diciendo, como decían ustedes, en diciembre presentábamos un proyecto impulsado por muchos gobernadores, ¿no? Tampoco es mérito absolutamente nuestro, es el mérito de muchos gobernadores que, unificados en esta idea y frente a la idea de que este año va a ser un año complejo, como lo está demostrando y va a empeorar, es que quizá la PASO, que es un sistema de primaria, nadie está previendo que la Argentina no tenga elecciones a diputados y senadores el año que viene en forma nacional. Eso está garantizado para todos. O sea, los diputados que terminamos nos vamos, los diputados que lleguen vendrán, y los mismos los senadores. Eso nadie lo pone en duda y eso se hace, porque eso es prioritario. Así como la presencialidad escolar, las elecciones en la democracia son importantísimas, porque es la manera que la población tiene de opinar sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, sobre sus ideas de políticas para adelante. Ahora, entendiendo eso y garantizando que esa elección va a estar, la pregunta es cómo los partidos eligen la boleta para esa general. Usamos el método de primaria abierta, simultánea y obligatoria, que es una movilización enorme, que es una elección nacional, que tiene un costo enorme y que además genera todo un movimiento previo a la elección general, que quizá en el momento que le toca por calendario no sería el mejor momento, que es agosto, más toda la campaña de julio. No sabemos, porque la verdad no sabemos. Quizá julio y agosto tengamos la curva haya bajado y estemos ideales para tener un proceso eleccionario, pero no lo podemos saber. Entonces la pregunta es, frente a esa duda, ¿no conviene este año que los partidos elijan por internas propias, por selección de candidatos, como generalmente sucede? Porque la verdad es que en el 90% de los casos la boleta de la PASO es exactamente igual que la boleta de la general, no hay una selección. Algunos partidos sí. Entonces, ¿por qué no vamos directamente a la general? Porque acá, por ahí alguien puede entender que queremos suspender una elección. No queremos suspender una elección, queremos suspender el proceso de primarias e ir directamente a la elección. Y como lo dijo ayer Lilita Carrió, vamos a citarla, ese es un proceso que tiene su lógica. Y me parece que también la idea esta de correrla un mes nada más, que también hay una idea de poder hacer eso, y me parece que por ahí es jugar a la lotería. No hace mucho la diferencia. La corremos y
Y capaz que septiembre está peor que agosto. Son varios los proyectos que se presentaron, Pablo. Son varios los proyectos. ¿Están viendo de qué manera aunarlos para que todos se queden más o menos contentos de que se toman distintos puntos? ¿O es muy sencillo? ¿Te tienen que poner de acuerdo con la fecha nada más? Mira, en definitiva... Estoy hablando, perdón, suspensión de paso, no pasarla, no correrla. No, mi opinión es suspenderla, pero en definitiva, si vos me decís que hay consenso, porque lo que pasa es que necesitamos unas mayorías muy importantes para cambiar la ley electoral, porque así lo prevé la Constitución, y por lo tanto hay que tener acuerdos generales. Si por acuerdo general no se consigue suspenderla y se consigue, qué sé yo, diferirla, vas a tener el voto mío apoyando también. Claro. Nadie lo hace por el proyecto de uno, no. Lo que sí me parece, y sigo sosteniendo, que quizá da tiempo todavía para pensar en suspenderla. Eso es lo que opino yo. Perfecto. Sí, chicas. Sí, yo me quedé pensando, porque él dice, bueno, suspender, hay distintos proyectos y demás. Dentro del Frente de Todos, porque la semana pasada Máximo Kirchner, Eduardo Guado de Pedro y Sergio Massa, supuestamente informalmente, le propusieron a algunos opositores lo de la postergación. En el Frente de Todos, ¿hay acuerdo de cuál sería la mejor opción o todavía también se tienen que poner de acuerdo entre ustedes? No, yo te diría que la mayoría de los diputados de las provincias argentinas, salvo excepciones que ahora voy a destacar, sobre todo la provincia de Buenos Aires, estamos de acuerdo en suspenderlas. Ahora, obviamente la provincia de Buenos Aires es una provincia con mucha población y por lo tanto tiene una representatividad en la Cámara de Diputados muy grande. No podemos acordar esto sin la participación de la provincia de Buenos Aires. Y uno de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es justamente que tiene paso propia en esa misma fecha. Entonces, suspender la paso nacional para evitar la elección, el movimiento de gente y todo, y mantener la paso provincial, y pierde un poco de sentido. Claro. Entonces, ahí me parece que hay un inconveniente que hay que ver cómo se zanja. Y ese es el problema que te podría decir dentro de nuestro bloque. Por eso la charla, perdón, por eso la charla arrancó con Jorge Macri y Cristian Ritondo, que son bonaerenses los dos y del PRO. Exactamente. Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que el resto de las provincias, inclusive yo tuve la oportunidad de hablar con varios de los gobernadores, están de acuerdo en esto. Te podría mencionar Capitanich, te podría mencionar Bordet, te podría mencionar el gobernador de Catamarca, inclusive Santiago. O sea, hay bastantes coincidencias en general. Pero bueno, como te digo, son mayorías especiales. Y acá aparte nadie va a partir el bloque por esta ley. O sea, la idea es que nos pongamos de acuerdo y vamos a ir todos juntos del bloque. Pero hay provincias que ya su elección provincial la adelantaron. Digo, ahí se agrega otro turno electoral. Son tres provincias Jujuy, que adelantan, ¿no? Misiones, Chaco y Salta. Hasta ahora, porque por ahí a algunos se le puede ocurrir lo mismo. La adelantaron, sí, bueno, yo no coincido para nada. Pero bueno, son elecciones o las paso de esas provincias. Porque si digamos, es muy complejo, ¿viste? Por eso te digo, son temas muy complejos, porque tocan a la realidad provincial política y cada uno de los partidos tiene que tener o sentir que sus posibilidades electorales no están de alguna manera cambiadas por ninguna ley que las modifique. Si alguien siente que adelantando o atrasando cambia su realidad, y tiene todo el derecho a quejarse, porque en definitiva esa es el bastión de nuestro sistema democrático, es que todos nos sientamos igualmente representados frente a la elección. Y ese es el inconveniente más grande que yo le veo, y que me dificulta pensar en una solución que evite que tengamos que ir a la paz. Diputado, ¿qué tiempos manejamos para sacar esto? Porque estamos a 5 de abril, lo venimos hablando hace 6 meses, y en el caso de que las pasos sean en agosto, en junio tienen que estar las listas. Así que, ¿cómo lo ve usted? ¿Tendrá que cerrarse en abril, como mucho? Mira, cuanto antes se cierre, para mí, por supuesto, es más, digamos, justo para todos los grupos políticos, aquellos que están más a favor y aquellos que están un poquito menos a favor. Así que me parece que esto es un tema de decisión urgente, te diría. Es un tema que debiera, si no se cierra en abril, me parece a mí que no deberíamos cambiar ya esta realidad. Lo que pasa que a mí lo que me preocupa es que no lo hagamos y después la realidad nos enfrente a una situación que nos obligue a cambiar. Entonces, por eso en diciembre, cuando se presentó, era un momento que a mí me parecía espléndido para poder discutirlo a esto con tranquilidad. Pero bueno,
obviamente que es un tema que no está en la agenda, porque ¿quién está pensando en la elección? ¿No? Solamente aquellos que estamos en esto, pero me parece que era un tema interesante evaluarlo. En ese momento no había casos, estábamos más o menos tranquilos, y era un momento. Pero bueno, hoy la verdad que en la medida que va pasando el tiempo, las verdaderas posibilidades disminuyen, porque en definitiva cualquiera puede decir, y ni te digo cuando esté en las listas, de que se siente de alguna manera perjudicado en el proceso eleccional, y obviamente que la justicia electoral en este sentido le va a tener que dar la razón. Ahora, con tanto conocimiento ya que tenemos de lo práctico de pandemia y todo lo que nos falta aprender, por supuesto, ¿no? Que los científicos en el mundo están ellos mismos viendo y reviendo y con cuestiones que todavía no conocemos. Un acto eleccionario ordenado, me imagino las filas, lo que van a ser kilométricas, porque claro, por la distancia, cuando antes uno se agolpaba, estaban Bueno, pero si es así, ¿es menor el grado de contagio que puede tener frente a cualquier acto público que uno pueda tener? Ir al supermercado cuando se le pone uno acá al lado, que por favor, un poco más de conciencia. Que sea así, por supuesto, ni hablar del cuidado que pueden llegar a tener la gente mayor con las ONG. Me imagino una gran movida ese día de elecciones en plena pandemia. Siendo así, sería algo que no tan peligroso, ¿no? Es una pregunta que hago. De todo lo que aprendimos y cómo sabemos ahora que está el contagio, que ya no está en las cosas tanto, sino en el spray, si no nos bajamos el barbijo. Se puede hacer y es más, si la ley no se modifica, se va a hacer y la vamos a hacer de la mejor manera posible y lo vamos a hacer cuidando a nuestros ciudadanos. Eso desde ya. Y habrá que ver, habrá que poner más escuelas, claro. Habrá que hacer algún cambio, digamos, protocolo para la elección, que igual para la general quizá también haya que hacerlo. ¿Y la boleta única? Que poner menos gente, habrá que ampliar el horario, son distintas circunstancias que se pueden implementar. Hasta las 12 y por supuesto reduciendo lo más posible los lugares cerrados. Por eso en la medida que se aleje del invierno y sean días de mejor clima, claro, también es mejor porque uno puede abrir y mantener ventilado lo más posible los espacios. Exacto. No necesariamente. Ahora, todos sabemos que es una fiesta cívica, que muchísima gente se moviliza. Recordemos que las pasos son obligatorias. Entonces uno le está diciendo al ciudadano, a ese ciudadano que le decimos que no salga, que tiene la obligación de salir. Entonces tenemos la obligación de cuidarlo, porque no es lo mismo si esto fuese una cosa voluntaria, que uno va al súper o uno va acá, le estamos diciendo, usted tiene la obligación de salir y debe ir a votar, porque así lo establece. Entonces me parece que ojalá, yo lo que más quiero es que estemos con pocos casos en esa época y que podamos hacer el protocolo. Lo que sí me parece que es bueno advertir que eso no lo tenemos asegurado y que quizá el proceso de selección de candidatos, que eso es lo que es la PASO, la selección de candidatos no es un acto, no estamos eligiendo senadores y diputados, estamos eligiendo candidatos. Se pueden hacer de otra manera, mucho más controlada, y ir, sí, ya en octubre, pleno ya, digamos, primavera-verano, a un acto de selección, que sea el acto de elección y que, por supuesto, tenga todos los recaudos del protocolo. A mí me quedó haciendo ruidito, porque él hablaba de las listas, de los candidatos, y dijo, este año los que llegamos nos vamos, y a usted se le completa el mandato. Cuando dice nos vamos, ¿lo dice así como un genérico o no va por la reelección? Sí. Lo digo como un genérico. Lo digo como un genérico. Ojalá, nosotros trabajamos de esto, así que vamos a intentar repetir. Pero también hay elecciones en Tucumán para Senado. Bueno. Epa. No sé. También hay lugar para Senado, es verdad. Pero bueno, eso es un tema que todavía no está en la agenda ni nuestra, imagínense. Diputado... Ustedes me creen, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, por eso. Siendo pediatra... Gracias. Lo que diga es verdad, no, le quería preguntar por la reunión de mañana sobre el tema de etiquetado frontal, que un tema que viene un poquito demorado, que hubo algunas versiones de que por ahí quedaba durmiendo, pero mañana se reactiva este tema con un plenario de 4 comisiones. ¿Qué perspectivas hay? Bueno, yo creo que es la última reunión informativa, según lo que explicó la presidenta de la Comisión de Legislación General, que lleva la cabecera de estas reuniones. Han sido muy aleccionadoras muchas de estas reuniones.
mañana se terminaría y ya podríamos dar origen a reuniones en donde los diputados podamos empezar a expresar nuestra opinión acerca de si el proyecto en su letra exacta de que viene del Senado y que tiene que pasar, o, como a mí me parece, debe pasar con 2 pequeñas modificaciones para volver al Senado y resolverse. Aclarando de vuelta que no estoy en contra del etiquetado frontal, me parece que el etiquetado frontal debe ser ley en la Argentina, pero me parece que hay 2 cositas, una que tiene que ver con el Mercosur y una cosa que tiene que ver con los límites marcados por la OPS en este sentido, que tiene que ser un poquito más flexible en estos 2 temas, y yo estaría en condiciones de decir que con esas modificaciones esto debería salir. Hay siempre un temor de las cámaras revisoras de poder generar modificaciones, como diciendo que si alguien genera una palabra modificatoria, esto es para que no salga. Y muy por el contrario, la tarea de las cámaras revisoras justamente es perfeccionar el instrumento que viene de la otra cámara. Y me parece que en ese sentido, si avanzamos con cierta rapidez, es mucho más, digamos, útil que podamos generar esas modificaciones o no, porque eso va a depender también de la voluntad del resto de los diputados, o por lo menos que haya un despacho, digamos, que diga que se puede modificar y otro que sea exactamente como el que viene del Senado, y bueno, que la Cámara decida. La verdad es que ustedes saben que el Mercosur está hasta junio, o sea, ya estamos, por sacar una norma con respecto a etiquetado. Y la verdad que salir con una norma argentina muy rígida, porque las leyes tienen algún nivel de rigidez, y esta puntualmente, y que después el Mercosur salga con algo que no sea exactamente igual, me parece que es una equivocación, un apuro innecesario, digamos. O sea, tampoco es que esto se va a implementar al otro día o que mañana ya tenemos etiquetado. Entonces me parece que ahí hay que tener cierta precaución en lo que hacemos con respecto al Mercosur, porque hay muchas industrias alimentarias en Argentina que exportan y mucho importamos también del Mercosur para que eso esté más o menos en línea. Y por otro lado, a mi manera de ver, no está claro cuando un artículo en donde se establece cuáles son los límites o dónde se van a tomar, que dicen de acuerdo a las normas de OPS, pero no solo los límites, las normas de OPS son un poquito más que los límites, me parece que eso hay que aclararlo. Para que nadie diga que un jugo natural de naranja llevaría etiquetado, que hay muchos que lo niegan, pero cuando uno lo lee a la letra fría, da la sensación de que eso puede pasar, que no es claro. Claro, las gaseosas. No, por supuesto, las gaseosas con azúcar van a ir con el etiquetado enorme. Pero el problema es que hay veces que los lácteos, la leche, yogurcito, teóricamente hay quienes defienden y dicen, no, eso no están incluidos porque la OPS no los incluye. Pero la ley nuestra no dice que vamos a hacer lo que dice la OPS, dice que los límites son los de la OPS. Entonces, ahí hay una pequeña cosita que creo que hay que arreglar, pero son detalles de legislación que me parece que justamente se van a empezar a implementar o discutir una vez terminemos con las reuniones informativas. Gracias, Pablo. Seguiríamos preguntándote varias cosas, pero ya tenemos otros compañeros, colegas tuyos que tienen que salir. Así que gracias. Mañana, por supuesto, estamos súper atentos a través de nuestra pantalla en la Comisión Salud de este plenario por etiquetado y, por supuesto, la atención a la ministra Bisotti. Te espera un gran trabajo, diputado. Así que te liberamos. Un saludo muy grande y gracias. Chao, muchas gracias. Mañana, esta noche viajo para allá, así que nos vemos allá. Qué bueno. Claro, es cierto, estás en Tucumán. Un beso. Saludos. Una nota muy interesante publicó el diputado en Perfil, cuando la pandemia pase, cuando la pandemia llegue a su fin. Muy interesante porque muchos de los conceptos que nos vertió a nosotros están ampliados en esta nota. Hay veces que está muy bien cuando los diputados y diputadas se ponen ahí en colegas, en escritores, sí. la prensa, bueno, puede bueno, es que es buen mejor comunicador, sí, también. Sí, entonces, por eso, no solo, primero que está en la Comisión de Salud, que en este año a veces tiene relevancia, a veces no, la comisión va... Porque él decía, el ministro Rubinstein no vino a diputados como tantos otros no fueron en ningún otro gobierno porque no era preeminente, no era necesario, urgente. Esta pandemia necesita a los ministros de salud que estén urgente dando explicaciones porque así lo necesita la oposición y todos nosotros. Por lo tanto, bueno, se entiende lo que dijo. Volvemos a la política, y volvemos a hablar de las elecciones legislativas. Exacto. Y los distintos proyectos que tiene la oposición en Exacto. consonancia con el oficialismo para suspender las PASO. No, empezó a surgir en estos días, a ver, después de la foto esta que estábamos hablando en la Casa Rosada, donde hubo presencia opositora, se empezó a trabajar, a ver,
por dónde podría trabajarse desde el Congreso, porque todos acordaron que este tema iba a venir al Congreso. El miércoles es el día de la reunión del ministro del Interior con los referentes de los bloques legislativos. Bueno, ¿qué vía legislativa? Entonces surgió también, se desempolvó un proyecto que, al igual que el de Yedlin, surgió en diciembre, y es el de Carla Carrizo con Emiliano Jacobiti de la UCR. Aclaro esto, UCR Evolución, que es un área interna, que también está Martín Lustó, o sea, es del área porteña de la UCR, que suele tener sus críticas, sus diferencias con la conducción de Alfredo Cornejo. Sí. Acá estuvo Carla Carrizo contando un poco cómo es ese proyecto. Las PASO no son susceptibles de ser suspendidas, no se pueden suspender. Ese dice el artículo 1 del proyecto. En primer lugar, primero vemos cómo lo podemos solucionar, si postergar, pero suspender no. Ya es algo que se viene trayendo desde 2009 y tenemos que encontrarle, darle valor y utilizarlo como una herramienta para los partidos políticos que ya no son los mismos de antes, ya no tienen elecciones internas como antes, entonces esta es una buena herramienta. Y ahí la clave es, fija como fecha el segundo domingo de septiembre para hacer las PASO. La idea del proyecto es achicar esa brecha que hay entre PASO y octubre, entre PASO y generales, porque se hace largo realmente. Tenemos 2 meses antes de agosto con la campaña. Después, cuando tenés los resultados, otros 2 meses hasta llegar, en el caso de entre 8 de agosto y 24 de octubre, pasan un montón de cosas, el país se paraliza, el Congreso trabaja poco, entonces el proyecto de Carla Carrizo va a eso. Achiquemos esa brecha. Bien. Si lo ponemos en el calendario 2021 sería el 12 de septiembre. Entonces, dejar las generales en el mismo lugar y mover del 8 de agosto al 12 de septiembre las PASO. Ese es el proyecto. Que serviría, son pequeñas modificaciones, servirían de acá en adelante. O sea, todos los años sería de esta manera. Y además también, como una manera de incentivar la competencia, la participación de todas las fuerzas, el que no, o sea, vos tenés un límite para gastar en las PASO. De tu presupuesto podés gastar el 50% para las PASO. Si vos no presentás candidatos, opción, alternativas, solamente el 25% del dinero que te da el Estado para hacer la campaña. Entonces, bueno, si no vas a presentar, no tenés que hacer campaña, gastás poco dinero. Correcto. Así que por ahí tiene que ver con lo político, darle a la oposición por ahí una alternativa, tratar de juntar consenso y trabajar desde un proyecto. Pero bueno, esto es muy dinámico. Y incluso, como Analía recién el planteó a Yedlin, hay diferencias dentro del frente de todos. Así que eso va a ser el primer paso a resolver. ¿Qué tal, diputada Cornejo? ¿Cómo va? Salta, bienvenida. 2 cositas. Primero, desmuteando. A ver ahí. Ahora sí. Ahora mejor. Y después bajamos un poquito la cámara, Virginia, si sos tan amable. Vemos un techo divino y queremos ver el cielo salteño, pero estamos haciéndote la nota. Vamos así. Perfecto, ahí está muy bien. ¿Cómo va? Bien. ¿O no? Bien, bien, un poco mejor. Ahí se subió un poquitito. Está nublado, pero debe estar bello igual. Acá andamos, Virginia, hablando de las PASO. Ahí es mejor. Hablando de elecciones y de las iniciativas del radicalismo, socios de bancada de ustedes, y vamos a ver qué es lo que pasa en el oficialismo en definitiva. ¿Cuál es tu postura, Virginia? Ustedes que son una de las provincias que tienen adelantadas las elecciones. Te quiero también preguntar por qué adelantaron. Bueno, esto, decían ustedes, es muy dinámico, ¿no? En nuestra Salta ha sido tratado en la legislatura salteña un proyecto para suspendernos las PASO, porque nosotros tenemos en Salta la ley como la ley... Se nos va a caer la diputada de la pantalla. Así la cámara, porque está el techo y está tu cabeza chiquitita y hay un aire enorme. A ver, ahí mejor. Llévanos a tu casa a ver, conocer tu casa. Está bien, ahí. Con la mano. Ay, se te va a calambrar la mano. ¿No tenés nada para apoyar? Ahora, te aguanto. Ahí va, excelente. Sí, ahí está. No, porque bueno, la verdad que si no distrae. Porque tenía, o sea, este sistema es muy bueno para solucionar problemas y también nos puede llevar a una alternativa diferente cuando estamos hablando de suspensión de
de elecciones. Yo pienso, en Salta nosotros tenemos el voto electrónico, que es una muy buena oportunidad para que la nación, y en nuestro caso el presidente de nuestra Cámara de Diputados, que está convocando para plantear suspensión de elecciones, ¿por qué no pensar con más institucionalidad? ¿Por qué no pensar en que hoy es muy bueno, así como nosotros estamos trabajando en este momento con ustedes a través de la televisión, así como trabajamos tantas veces a través de nuestras sesiones online, en los votos online? No los escucho decir que tengan intenciones de ir hacia adelante, ¿no? Sino esto de que tanto desconcierto nos produce a nosotros, les produce a ustedes, a quienes transmiten la información, y ni pensar lo que les produce, por supuesto, al ciudadano común. Sí. Que hoy, en lugar de estar debatiendo sus verdaderos problemas, estamos debatiendo temas como si te suspendo o no las elecciones, que para mí es modificar el orden institucional, que nos trae viejos recuerdos y que no los queremos tener, porque la democracia a los argentinos nos costó mucho. Estuvimos recordando en marzo, el 24 de marzo, temas de esta naturaleza, y hoy alegremente convocamos para decir, ¿suspendemos o no suspendemos? ¿Qué hacemos? Yo les diría, ¿por qué no empezamos a trabajar en iniciativas superadoras? ¿Por qué no el voto online? Se usa hoy por cientos de plataformas y ha sido probado en el mundo. El mundo no debate suspender elecciones. El mundo debate cómo llegar a las elecciones de la mejor manera y cuidando a la gente en una situación de pandemia. Y esa es mi iniciativa. Mi iniciativa es decir, no pensés solamente en cómo vas a modificar el orden institucional. Pensá cómo vamos a conservar este orden y a su vez también cómo vamos a encarar cuidando a la gente en situación de pandemia, ¿no? Okay. Diputada Analía Argento la saluda. Voto online no es lo mismo que el voto electrónico, la boleta única electrónica como se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, en Salta y en Neuquén. ¿Es lo que está pidiendo el albañismo eso también o es boleta No, única eso No, normal? boleta Papel. única en papel pide el Ah, el albañismo. albañismo. Por eso. La Ciudad de Buenos Aires para elecciones propias, la salteña y la neuquina para las elecciones locales aplica la maquinita, ¿no? Que es boleta única electrónica. Voto online que usted dice es votar en forma remota, ¿o no? Sin duda podemos combinar todos estos sistemas. Podemos combinar el voto electrónico pensando en lugar de que sea en un solo día, de 8 de la mañana a 20 horas, se puede hacer durante toda una semana e inclusive dando turnos para votar. Podemos pensar, y esto es para trabajarlo, podemos pensar en el voto online a través de plataformas, a través inclusive de poder votar por nuestros teléfonos. Esto se usa en el mundo, no es que estamos descubriendo nada, digamos. O sea, estamos pensando en que podemos tener iniciativas superadoras que no estén relacionadas con modificar las leyes de un día para el otro, de poder modificar el orden institucional. La verdad es que nosotros debemos aprender a respetar esto que nos costó tanto. Podemos pensar en una combinación de las dos cosas. Para esto existen, voy a usar una palabra que al kirchnerismo, al gobierno hoy no le gusta. Tenemos empresas dedicadas para esto que inclusive hablan de que los costos en la votación son muchísimo menores cuando pensamos y tomamos decisiones de esta naturaleza que nos servirían enormemente para una mejora en todo lo que es el sistema electoral. Se entiende. Que Ahora, te pregunto, porque esto seguramente si en alguna comisión lo expresas de esta manera, yo te hago al oficialismo y te digo lo siguiente: de 295 países, solo 7 tienen voto electrónico, de los cuales en Europa, que Alemania tuvo en algún momento, se tiró para atrás de acuerdo y debido a los diferentes problemas, Bélgica y Estonia en Europa nada más, Estados Unidos, Brasil y Venezuela en América y India y Filipinas en Asia. Solo 7. Hay que ahora argumentar y defender qué pasa y, bueno, y tirar la propuesta y hacer un proyecto de ley.
podemos sumar a Argentina. Sí, claro, en Salta y regiones nos más costó chicas, digo, en mucho. elecciones generales en estos países. Bueno, así como otros se animaron, como están hoy avanzando en muchísimos estudios con respecto a este tema, ¿por qué no? En lugar de pensar en suspender elecciones, pensamos en buscar una solución consensuada. Se entiende. Inclusive esto que decía, ¿no? O sea, hasta pensar, bueno, no nos dan los tiempos para el voto online, no podemos instrumentar el voto electrónico. Hagamos o busquemos una situación combinada o busquemos una mejora en cuanto a que no existen aglomeraciones, demos turnos electorales, usemos toda una semana, esto se usa en Estados Unidos. Seguro, o sea, más no de un se día. vota todo el mundo en el mismo día. O sea, pero hay otras alternativas. Perdón, Eso es lo que quiero que nos escuchemos entre nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué siempre la alternativa que va en contra de la ley? ¿Por qué siempre tenemos... ¿Y por qué nos tienen que someter a esta inseguridad? La inseguridad jurídica, la inseguridad... Vamos en contra de la propiedad privada. Hoy graves problemas con la adquisición de las vacunas. En fin, hoy nos suman el tema de suspendemos o no elección. No me parece. A mí la duda que me queda, diputada, perdón, voy a ser otra diputada, supuesta diputada en un debate de comisión y a recordar, porque como periodistas el año pasado nos cansamos de cubrir las peleas entre oficialismo y oposición por las sesiones remotas y los planteos, aquel 1 de septiembre en que Juntos por el Cambio no quería sentarse a debatir, que decían que las leyes importantes no se pueden discutir en forma remota, que no se puede votar en forma remota, que hay que estar en forma presencial, que el sistema no es seguro, que el voto se puede cambiar, que se puede hackear. Entonces digo, una elección nacional, si ustedes dicen 257 diputados, que hasta uno los puede llamar por teléfono a chequear, es un riesgo que todos los argentinos votemos online, cuando de pronto también se está cuestionando que los adultos mayores se inscriban online para las vacunas, por ejemplo. ¿No es contradictorio? Contradictorio es no debatir. Contradictorio no es cumplir con nuestra obligación, que es sentarnos a debatir estos temas y buscar la mejor solución. Por eso no es que estoy diciendo, yo quiero voto online, quiero voto electrónico. Estoy diciendo, quiero que debatamos y que encontremos una solución. Que a mí no me parece que lo primero que tenemos que anunciar es, vamos a suspender o no vamos a suspender las elecciones por pandemia. A eso es lo que me refiero. Hay posibilidades de otras soluciones. Esto que dices vos sobre las principales leyes, que había que debatirla en forma presencial o no y demás, fue un buen debate. Conseguimos muchas cosas. Sirvió para mejorar muchos sistemas, aunque todavía tienen algunas deficiencias. Lo mismo pasó en Salta. En Salta se puso el voto electrónico, es la primera provincia que tiene el voto electrónico, y acá podríamos perfectamente, para evitar aglomeraciones de gente, de votantes, hagamos como otros países. Recién acabo de hacer mención a Estados Unidos. ¿Por qué no buscamos dar turnos o que las elecciones se extiendan o analizar el voto vía correo? Y en ese sentido, diputada, se hace. ¿vas a presentar proyecto? Bueno, hay lo que yo les digo, es que tenemos que pensar en ideas superadoras y que esas ideas superadoras las debemos debatir y que de alguna manera estos debates nos tienen que llevar a buscar soluciones, que no sean ir en contra de las normas vigentes, en contra de lo que tanto nos costó conseguir, porque cuando a mí me dicen que me van a suspender el voto, a mí me traen viejos recuerdos que no me parecen que sean los que la Argentina hoy necesita. Dale. Diputada, buenas tardes, Daniela Mosetic. Recién hizo mención a los problemas en la adquisición de las vacunas. Hay fuertes críticas. Bueno, mañana va a estar dando explicaciones, informes la ministra Carla Bisotti. ¿Usted es del grupo que evalúa tal vez pensar en comprar vacunas a través de algún otro sistema, de alguna otra vía, de evaluar el acceso de los privados a la vacuna? ¿Cómo ve ese escenario?
Los privados están autorizados a poder adquirir vacuna porque no hay ley que se lo prohíba. El problema es que el Estado nacional es el que se tiene que poner al frente, como todos los Estados nacionales, al frente de la compra de las vacunas por los motivos que todos conocemos. Ahora, vemos con preocupación que ha sido un Estado, el nuestro, el Estado argentino, como muy condicionado, muy lento o de alguna manera sin tomar decisiones con la celeridad que era necesario que se tomaran. Sin embargo, también, y lo sabemos todos, pues tenemos el presidente dice estar contagiado de COVID, que ninguna vacuna es perfecta, que no está fácil conseguir la inmunidad de rebaño, pero que la vacuna nos trae determinada seguridad y determinado alivio sanitario también. Bueno, podremos preguntar muchas cosas. Conclusiones, podremos sacar muchas conclusiones. Pero si a mí me preguntan qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo desearía, qué es lo que realmente me hubiera gustado que suceda, que hubiéramos tenido un Estado presente tomando decisiones y buscando soluciones a este tema de la pandemia. Cosa que hoy nos pasamos debatiendo por qué no se hizo, si se hizo, cómo se hizo. Triste, ¿no? Muy triste. Hubiera sido mucho mejor que esto, un ejecutivo que tiene que tomar la mano de su país y llevarlo adelante, hubiera tomado las decisiones correctas en el tiempo correcto. Es mi pensamiento. Está muy bien, diputada, porque uno le pregunta, recién venimos de una nota con el diputado Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, ya lo conocemos, y claro, él nos da un panorama muy opuesto a esta reflexión suya en este momento, porque para él, lógicamente, además de los errores que les ha costado un ministro, ni más ni menos, han sido lo mejor que pudieron hacer y se han resuelto los errores y las vacunas se han podido comprar en el momento que se ha podido comprar, el planeta entero, sobre todo los países pobres, tienen el 0,1% de las vacunas que se han vendido, el 86% de las vacunas colocadas están en 5 países, los más ricos, claro. Por lo tanto, nuestro país hizo lo mejor que pudo. No, me dicen. ¿Qué hubiera hecho de diferente, diputada? ¿En dónde está la crítica concreta para que se escuche la oposición y se pueda... Diga. Cuando leemos notas, como leímos en el día de ayer, creo que de un periodista que sin duda es de relevancia dentro del mundo de ustedes, el mundo del periodismo, como Alconada Amón, creo que fue de la nota que leí. La nota del contrato. Donde nos explican todo este entretejido de intereses dentro del Estado Nacional, y no estoy levantándole el dedo acusador a ninguno, un entretejido perverso que en lugar de ser el entretejido para ver cómo vamos a encontrar y caminar nuestro país a las soluciones de sus problemas, hoy la pandemia, que uno porque es asesor, socio de una de las grandes firmas y el otro porque está enojado y el otro porque quiere transportarla por Aerolíneas Argentina y su sistema de transporte no es ese, sino uno que le dé seguridad a las vacunas transportadas y cuántos otros datos que si lo ponemos sobre la mesa nos dejan la conclusión de lo que menos importa es la salud de todos nosotros. Sí. Hoy nos preocupa más si suspendemos las elecciones versus haber cumplido con la promesa del presidente. Bueno, mañana va la ministra. Siempre para hablar de, viene la ministra, para hablar de todos estos temas. Bien, seguramente le van a preguntar acerca de la nota de Alconada Amón, que para la audiencia, hablaba de una especie de lobby que se había hecho de AstraZeneca, por los representantes de aquí, para que no surgiera lo de Pfizer, pero Pfizer estaba también en la nota, cuentan de la manera en que veían esa ley que ustedes apoyaron, votaron acerca de la inmunidad de los laboratorios, y Pfizer decía que había una palabra que lo molestaba, que era negligencia, y bueno, toda una discusión con respecto a eso. Eso presentaba la nota. Pero digo, mañana viene la ministra entonces y qué cuestiones, por eso preguntaba yo, qué cuestiones concretas, puntuales va a reclamarle la oposición. Entiendo que no estarás, Virginia, ¿no? ¿No estás en la comisión o vas a participar? No estoy en la comisión, puedo participar. Sí, lo sé, por eso pregunto. Escuchando qué es lo que se habla. Pero yo vuelvo a esto. Sí. Como explicaste,
AstraZeneca, vía Pfizer, vía porque aparece el Sputnik, viajes secretos de Bisotti a Moscú. Estos no son formas de gobernar a mi manera de ver. Gobernar es tomar decisiones, es haber ido hacia adelante. Se habla de la foto de Alberto que no le gustó a Ginés. Ginés que delega sus obligaciones en parte de su equipo, un equipo comprometido con determinadas firmas. Nos hace daño esto. Se entiende, Esto hace daño, esto nos quita credibilidad, esto nos quita esperanza, esto nos quita algo que queremos los argentinos de verdad, y es salir adelante donde se nos respeten, donde realmente no nos tengan en ascua sobre temas como este, que la reforma de la justicia, cuando hay pobreza, hay miseria, los datos que nos da el INDEC, y bien morigerados los datos, bastante tranquilos, digamos que uno por ahí en el día a día ve que las cosas no son peores todavía. Bueno, nosotros necesitamos debatir esos temas, porque la gente necesita que nosotros estemos presentes en sus problemas y que a quien hemos elegido para gobernar, no con mi voto, con el voto de quienes lo eligieron, se hagan cargo. Virginia, una preguntita por todos salgamos de ese país. De la provincia. ¿Eligen convencionales constituyentes para analizar la reforma a la Carta Magna de la provincia, no? Ahora en Salta estaba leyendo. ¿Qué quieren reformar? Así es. Bueno, se quiere reformar muchas cosas, pero el título de la reforma es basta a los mandatos, a limitar los mandatos de los gobernadores, limitar los mandatos aparentemente también de los legisladores, pero entre medio nos ponen los mandatos de la Corte Suprema, de la Corte de Justicia de Salta, la corte más grande que tiene la Argentina, con 9 miembros de Corte de Justicia. Mira. Elegidos con un sistema que no es justamente el mejor de los sistemas, sino que dependen del gobernador de turno. Miren, yo estoy haciendo una presentación judicial donde voy a pedir algo que se declama mucho, pero que no lo vemos en los resultados generales, y es que en la reforma de esta Constitución, en la elección de los constituyentes, se cumpla con la ley de paridad de género. ¿Por qué? Y bueno, porque hablamos mucho que queremos las mujeres. No estoy de acuerdo con la reforma por el sistema electoral que tiene la provincia, que debería ser reformado. Pero yo voy por más. Quiero paridad de género, señor gobernador. Quiero que dejen de hablar de que las mujeres somos excelentes, sino que las mujeres obtengan el lugar que les corresponde por ser excelentes. Sí. Así que vamos por ese lado. Perfecto. Gracias, Virginia. Un abrazo. Ya tendremos oportunidad de hablar de tantos otros temas que nos interesan, pero bueno, tenemos este tiempo y metemos coyuntura, que es lo que más necesitamos saber. Un gusto estar con ustedes. Que tengan una excelente jornada. Igual, Virginia. Que estés muy bien. Un abrazo, Salta. Hacemos la pausa, que hay mucho más aquí en el Análisis en TTV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Así estamos, en este DTV, en este análisis con lo que se viene, que son comisiones muy importantes que tenemos en esta semana, post Semana Santa, post también sesión especial que hubo, donde se aprobaron las leyes más importantes, sobre todo la media sanción al proyecto de ganancias, con gran beneplácito, con un apoyo absoluto de todos los bloques. Y lo que se viene tiene que ver con la salud y tiene que ver
Por la salud, básicamente, porque está la cuestión de etiquetado y la visita de la ministra, ni más ni menos mañana. Pero también hay otros cambios, Dani. Salud, sí, bueno, igual también salud, industria, defensa. Industria, claro. La primera plenario. A lo que voy es que va a tener que, que va a tener que ver con un poquito otros interesados también en este tema. Así que también, bueno, a partir... ¿Cuántas comisiones son las de mañana a la mañana? Cuatro comisiones a partir de las 13. Legislación general, acción social y salud. Bien. Defensa del consumidor e industria. Perfecto. Así que cada uno plantea una arista distinta. Lo que tiene que ver, muy importante, lo de la defensa del consumidor, que cómo plantear, cómo dar más información al que va a comprar a la góndola, desde la salud y desde el desarrollo social. La industria, que es la que está presionando, la que está viendo a ver si obtiene algunas modificaciones, y legislación general. ¿Habrá dictamen? No, mañana no. Mañana es informativa. Mañana no. Hay Pablo Yedlin lo que comentaba es la última reunión informativa, porque después va a venir la etapa de la discusión de la deliberación. Claro. Exacto. Y él se anticipó que Tucumán, que es una de las provincias que venía con mayores disidencias, él siempre tiene que aclarar, está a favor, pero quiere hacer cambios. Va a haber un momento donde hay grandes probabilidades de que haya cambios respecto a lo que vino del Senado. Es más que nada, son dos cuestiones, dijo él, una de ellas con el tope de la cantidad de azúcar en este caso, permitido, más algunas salvedades muy propias y muy técnicas, pero subirle la cantidad, básicamente. Exacto. Y la cuestión era todas las regulaciones con respecto al Mercosur. Y el tema Mercosur, exacto, que hay conversaciones sobre todo con Brasil, porque es uno de nuestros principales socios. Socios, nosotros en desventaja por los números, pero hay que tener bien en claro, porque hay empresas que comparten la producción a uno y otro lado de la frontera, entonces ahí no puede haber diferencias porque podemos resultar perjudicados. Así que mañana invitados en la Comisión de Salud, el plenario que encabeza Legislación General de Cecilia Moró, y ver cómo plantean. Se había corrido estos días rumores de que esto iba a quedar en una... Dormido completamente. Exactamente, que iba a quedar en una resolución. ¿Qué creen que motivó el cambio, chicas? De ley de etiquetado. Periodístico. De la ley de etiquetado. Me parece que hay muchas presiones, ¿no? Es un tema... ¿Pero qué pasó? A mí no me alcanza. Yo pensaba que habían ganado las presiones. Yo cuando vea el dictamen... Claro. Te digo. Sí, pero hay algunos proyectos de ley que tienen muchas presiones de distintos sectores de la sociedad también, ¿no? Hay lobby empresario, por ejemplo, para la provincia de Tucumán, el azúcar. Ley de biocombustibles y etiquetado son dos temas. Una porque la quieren sacar y la otra porque una beneficia y otra perjudica, ¿no? Pero me parece que en el tema de la conciencia, así como hay presiones en temas ambientales, en este tipo de temas también hay distintas presiones de sectores sociales. Me parece que el Congreso no se puede hacer el distraído o obviar un tema que está tan fuerte en la agenda pública, ¿no? Como pasó con teletrabajo. Después hay que ver si quedan contentos o no los distintos sectores con lo que salga del Congreso, ¿no? Porque lo que decían recién es que puede haber después una corrección en el Poder Ejecutivo. Pasó con teletrabajo. Digo, hay temas que son... Inclusive si hay cambios en diputados, el mecanismo parlamentario indica que si otra vez el Senado pone otra vez los mismos votos, puede ir con el texto original. Y eso está sucediendo mucho. Hay proyectos que están saliendo del Senado con un gran consenso, con un número extraordinario, y cuando viene a diputados, esos consensos, incluso entre los mismos partidos que acordaron o que tuvieron una posición cercana en el Senado, en diputados es otro escenario, hay que reabrir las conversaciones, se quieren incorporar cambios, más allá de que hay representaciones que en el Senado no están, acá en diputados es mucho más plural, hay bloques menores, hay otras representaciones, pero igual no logran, el rompecabezas no es igual. Claro, porque por eso es muy distinta la dinámica. Hay proyectos de ley que el Frente de Todos ha sacado en soledad, digamos, pero con el número suficiente, que después acá se frenan, como reforma judicial, ya lo hablamos un montón de veces, pero como dice Daniela, después hay temas que se acuerdan. Otro ejemplo obvio, el de biocombustibles, que se acuerdan entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que en el Senado se votó por unanimidad, y acá no hay ni siquiera correlato con sus propios bloques. Ese es el tema. Porque, claro, hay una veintena que se hacía para que se incorporaran extraordinarias y no fue posible. Claro, no es solo la veintena de diputados distintos que puede haber de otros bloques, sino lo que dice Daniela de, bueno, cómo cambia cuando llega acá el escenario. Claro que sí.
¿Qué tal, diputado Daives? ¿Cómo le va? Santiago del Estero, aquí presente en DTV. ¿Cómo le va, Karen? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Un saludo a todo el panel. Igual. Muy bien. Todo muy bien, ¿eh? Con un hermoso día, todos estos días muy soleados también. Le iba a preguntar, ¿dónde está? ¿Está en la ciudad capital o está en otra ciudad? Sí, estoy en la ciudad capital, no estoy en Termas ahora, pero estuvo muy lindo Termas este fin de semana largo. Ha llegado el turismo, ¿verdad? Con esto de... Sí, mire, creo que ha dado un poquito de aire fresco a toda esta situación económica que estamos atravesando, así que creo que ha mejorado la situación. Es auspicioso porque esto va a poder darle la posibilidad de tener que prepararnos para lo que es la verdadera temporada de invierno de Termas, que Termas tenía una temporada muy corta, muchos años, aparte más o menos 2 meses, como máximo 2 meses y medio, pero que con estos tiempos que vivimos casi desde el 2005, este nuevo gobierno ha empezado a ensanchar la brecha de lo que significa el turismo receptivo y, bueno, la afluencia de gente muy grande desde mayo, como máximo 25 de mayo, hasta septiembre, octubre. Claro, exactamente. Bueno, esperemos entonces que vuelvan los fines de semana largos en el sentido de que todo pueda también disfrutarse como se logró en Semana Santa, ¿no? Vamos a ver qué tipo de restricciones se hizo un acuerdo muy importante con todas las provincias del NOA para poder permitir el paso y la circulación de todos los ciudadanos, así que eso también ha mejorado muchísimo la afluencia de gente entera. ¿Chicas? Diputados, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic los saluda. Hace un ratito hubo un nombramiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene que ver con Hernán Pérez Araujo. Diputado, un segundito, le interrumpo a mi compañera. ¿Puede centrar un poquitito su imagen en la cámara? Porque si no me queda media cara afuera. A ver, para el otro lado, si no me mueve la lámpara. O si no, muévase usted. Ahí, mejor. Sí, fenómeno. Llegamos bien. Perfecto, ahora ahí nos está. vemos mejor. Nos vemos mejor. No, diputado, le preguntaba por el tema del nombramiento de Hernán Pérez Araujo al frente de Asuntos Constitucionales y la perspectiva de que esta comisión trate el tema PASO. ¿Cómo evalúa usted, de acuerdo a la realidad provincial, de acuerdo al ordenamiento del oficialismo, este tema PASO, y cómo ve el tratamiento en el Congreso? Bueno, según las informaciones, también va a haber una reunión con algunos dirigentes y los principales, los presidentes de de los bloques. Mire, en el sistema electoral no hay sistema electoral neutro. Así que tenemos que partir de esa premisa porque si no, pareciera que siempre tenemos especulaciones. Y lo que uno pueda pretender como partido político o coalición puede favorecerlo a uno, piensa que lo favorece, pero perjudicarlo al otro, y así en ese caso va cambiando la situación. Nosotros hemos tenido también estas experiencias en Santiago del Estero muchísimo tiempo, hasta que lo pusimos en la Constitución, el sistema proporcional con un piso de 2%, a donde da la posibilidad de que la mayoría de los partidos políticos puedan tener representatividad, salvo pequeños partidos que no han logrado llegar al 2%, así que es una Cámara de representantes, o sea, una Cámara de Diputados que tiene una vasta proporcionalidad, pero tiene una representatividad muy importante. En la Argentina también pasa lo mismo. Nosotros tenemos que resolver ahora. En algún momento consideramos de que la selección de candidatos era muy importante a través de lo que se podía hacer con las primarias abiertas, simultáneas. Eso ha beneficiado a los partidos políticos, pero hay algunos partidos políticos que no se sienten cómodos con esa situación o que lo pueden subsanar fácilmente porque en algunos casos en algunas elecciones anteriores hasta hubo un solo candidato. Así que por esa razón creo que
En ese aspecto la discusión debe centrarse muy sensatamente. Pero por el otro lado creo que hay una situación, todos lo conocemos, la pandemia, la situación de restricciones, todo lo que significa el movimiento, la movilización en todas las provincias, pero especialmente en algunas provincias con distancias muy grandes de un lugar a otro, a donde muchas veces el transporte no es el adecuado y hay que ir en situaciones no muy cómodas. Por lo tanto, hay amontonamiento de gente dentro de los vehículos y eso puede generar algunos inconvenientes muy serios. Por supuesto, por el otro lado, se va a generar una confusión muy grande en cuanto a lo que significa el tema de las PASO y, por supuesto, también lo que va a ser la representatividad. Yo creo que deberíamos buscar la forma de que sobrellevar esta situación, para sobrellevar esta situación en la Argentina en este tiempo que vivimos, superar esta instancia de pasos y tener las elecciones generales, que son las elecciones de medio tiempo, donde la representatividad no por menos importante son solamente diputados y senadores. Por lo tanto, esto es muy importante, por supuesto, para los partidos políticos y para las coaliciones, porque va a representar mayorías o minorías en los congresos, y en algunos casos nosotros tenemos otra realidad, porque nosotros elegimos gobernador y vicegobernador de la provincia. Además, toda la Cámara de Diputados, y elegimos también todos los comisionados municipales. O sea que es una situación muy amplia, muy grande de elección. Sí. Diputado, y la idea justamente le iba a preguntar sobre la elección provincial, porque ustedes tienen que renovar, elegir gobernador, y eso, bueno, es una elección muy importante. ¿Se va a hacer en el mismo turno electoral que la elección general? Claro. En general, mire, tradicionalmente se hizo en el mismo tiempo, ¿no? Eso, nosotros tenemos entre 45 y 120 días. Entre 120 días sería al revés y 45 días para realizar las elecciones desde la finalización del mandato, que es el 10 de diciembre. Por lo tanto, estamos en tiempo todavía para resolver un poco más adelante lo que significa las elecciones provinciales. Pero esto sí complicaría un poco el tema de que haya pasos, porque tendríamos dentro de ese tiempo también tendríamos otra elección para elegir 3 diputados nacionales. Discúlpeme, por los plazos que usted dice, o sea, la elección a gobernador no puede pasar de octubre, o sea, si se pasara a noviembre la general, ustedes quedarían desfasados. No, 45 días es un mes, sí, estamos por eso, a mediados, claro. Claro. Ese es el tema. Por esa razón es que creemos que hay que tratar de adecuarla muy bien, por eso hay que analizar todas las realidades provinciales. En algunos casos ya se han manifestado elecciones anticipadas con respecto a las nacionales. Esto no sé, nosotros le llamamos elecciones anticipadas, me parece que es un error. ¿Anticipadas a qué? Claro. Todo depende de... ¿Me entienden? ¿No? ¿De dónde lo tomamos? Claro. Si está dentro del marco constitucional, no son anticipadas, son dentro del tiempo que corresponde a la Constitución de la provincia. Diputado, como integrante de la comisión, bueno, está involucrada en todas las comisiones ligadas a justicia, la comisión incluso de justicia, la bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación, bueno, también lateralmente de asuntos constitucionales. Le pregunto por... como exagerado, ¿no? ¿Qué? ¿Un poco exagerado? No, debe ser que sabe, entonces. No creo. No, le pregunto por, la asunción del nuevo ministro Martín Soria y las declaraciones que tienen que ver con la remoción, la idea de que
cumpla con su función, finalice su función el procurador interino Eduardo Casal. Y bueno, ¿cómo puede ser cómo cree usted que se va a llevar adelante este proceso en el Congreso? ¿Usted cree que se puede avanzar en eso? ¿Usted cree que es necesaria, en cambio, la reforma que se vino desde el Senado, que se encuentra trabada? ¿Cómo es la salida de este conflicto, esta discusión que no tiene resolución por el momento? Mire, la solución más pronta y más concreta que se debe hacer es la más difícil de expresarla, porque es la que el procurador no es interino, sino más bien es ilegal, debería renunciar para que y allanar el camino para que se elija un nuevo procurador general de acuerdo a lo que corresponde a las leyes, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución no dice cómo debe ser la elección, lo dice la ley. Y tiene que tener acuerdo del Senado y él no lo tiene. Por lo tanto, lo mejor que podría pasar es eso, para encontrar y demostrar que hay una transparencia. Y justamente en la procuración, o sea, el fiscal general de todos los fiscales, que es donde más transparencia debe haber en el sistema judicial, a donde debe primar todos los elementos que son necesarios para poder resolver una situación judicial, debería tener la gentileza y su cuestión, no quiero plantearle como cuestión ética, pero de todo modo creo que sí debería ser así, de allanar el camino renunciando, porque él o es interino o es ilegal. Por lo tanto, él no está formalmente o está correctamente elegido. Así que, por lo tanto, hace la hombría de bien y hace también para que se tenga en cuenta. Mire, yo siempre digo algo que es general. Uno no elige el tiempo que le toca vivir, ¿no? Pero sí elige cómo quieren que lo recuerden. Y a él no lo van a recordar como el procurador general. A él lo van a recordar como un procurador interino que casi estaba en un lugar a donde no le correspondía, o en última Pero es que él piensa que sí. Procurador ilegal. Y quienes lo apoyan tiene otra mirada también su pensamiento. Por eso no renuncia. No, por supuesto. Él va a pensar que va a ser recordado como el procurador general, en definitiva. O sea, hay una cuestión de resolver esto de manera concreta y legal, y por eso mi compañera le preguntaba cuál es el rol que tiene hoy por hoy. Por eso le he explicado cuál es lo que yo pienso. Yo no pienso que sea un procurador interino, sino más bien ilegal. Se entiende. Por lo tanto, debería tener él la decisión de allanar el camino en aras de lo que significa el sistema judicial que tanto hablamos. Porque fíjese una cosa. Pero, perdón, diputado, ¿le puedo hacer una pregunta? Si él renuncia, el que queda va a ser tan ilegal como él, porque el que está en falta es el Senado, que todavía no nombra al procurador, al jefe de los fiscales. El procurador general no lo nombró el Senado en este gobierno ni en el anterior. Bueno, pero ya tiene la posibilidad de el Senado después resolver ante la vacante, resolverlo como corresponde. Ya sería una otra instancia en la que... Pero ¿cómo sería como corresponde? Claro. Porque el pliego de Rafecas está en el Senado y no convocaron ni siquiera audiencia. Porque el impedimento está de que no está la vacante, por lo tanto... No, la vacante está porque la dejó Gil Carbó. Sí, está la vacante. Lo nombró, claro, pero quien está se plantea como interino y no está resuelto su situación personal. Por eso le digo, si él deja la vacante como corresponde ante esta situación, la posibilidad de elegir el definitivo o el que corresponde a través del Senado es ya responsabilidad del Senado si no lo hace. Pero por ahora es responsabilidad de Casal. Pero no, pero perdón, discúlpeme, sigue siendo responsabilidad del Senado hoy porque el Senado no nombró también al lugar, no reemplazó a Gil Carbó. La vacante,
Claro. El problema es que no, hay un sector que plantea justamente que no está la vacante resuelta porque ese interinato lo dan como una situación casi definitiva. Por lo tanto, el tema es la renuncia para que exista la vacante definitiva y el Senado se vea en la obligación de tener que hacerlo, si no, ya sí va a ser la gran responsabilidad del Senado y de todos y cada uno de los senadores que no eligen. Le quería decir esto, ¿por qué? Hay algo muy importante que nosotros no lo decimos o lo decimos muy poco. Todas las coaliciones, todos los partidos políticos hemos dicho que hay una reforma judicial, pero nunca nos hemos sentado a conversar sobre la reforma judicial. Por ejemplo, en diputados todavía no tuvimos una reunión para sentarnos todos los sectores para ver qué coincidimos y qué no coincidimos y avanzar sobre las coincidencias y dejar de lado las diferencias para ver cómo las saltamos. Uno de los casos es justamente el Ministerio Público. Si nosotros nos sentamos en algún momento para discutir, aunque sea, o como corresponde, perdón, el proyecto que vino aprobado por el Senado, ya tenemos una posibilidad de avanzar sobre la situación que significa transparentar el sistema judicial, especialmente en lo que hace el Ministerio Público Fiscal. Eso sería algo que deberíamos hacer nosotros como representantes del pueblo. Bien, bien. Gracias, diputado. Veremos cómo avanza este tema, uno de los tantos delicados donde cuesta y mucho conseguir un consenso, una salida en un puesto tan necesario y observado como el de Procurador General. Ni hablar, sobre todo cuando se necesita también por parte del oficialismo una reforma judicial. ¿Perdón? ¿Se imagina va a llevar adelante la política criminal en nuestro país? Y es lógico que tiene que tener todo el respaldo necesario para poder hacerlo lo mejor que pueda. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable. Un abrazo a la gente de Santiago, sobre todo a las termas, que ustedes de ahí. Ya está pendiente esa visita. Así que te esperas que abra todo de acá, no sé cuándo, pero está pendiente. Y ahí me quedo con esa idea. Gracias, diputado. Que siga muy bien. Nos vemos, hasta luego. Bueno, ¿qué tema? Lo último que recuerdo que había salido y lo volví a buscar de Casalera, que rechazó la intimación a la ANSES que se jubilara, ¿no? Y claro, y está esperando ahí qué va a pasar. Y bueno, no, flamante ministro de Justicia dice, está atornillado a su silla. Pero está bien esto que explicaba Sana, el hecho de no habría hay una vacante, cefalía, no hay vacante. claro. Está por decisión, por institucionalmente está ocupado legalmente ese lugar. Por ahí, para si algún televidente no conoce cómo es el sistema, el presidente de la Nación propone al Senado un nombre de un procurador general de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales. Sí. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se designó a Alejandra Gil Carbó, después de, del afer de Reposo. De Reposo, un candidato fallido, lo reemplazaron. Hubo acuerdo con la oposición, que consideró que Alejandra Gil Carbó era una muy buena candidata idónea para el cargo, y se dieron los votos. ¿Por qué? Porque requiere la designación del jefe de los fiscales 2/3 de los votos. Además hay audiencia mediante, etcétera. Es un proceso largo. Gil Carbó asumió, fue jefa de los fiscales. Cuando asume Mauricio Macri, empiezan una serie de presiones para que Gil Carbó renuncie, porque el entonces oficialismo, Cambiemos, consideraba que era una fiscal, una jefa de fiscales que era militante del kirchnerismo. Termina renunciando finalmente cuando hay una denuncia judicial, hay también presiones sobre su familia y demás, que estos días se vuelve a hablar de ese tema. Sí. Ese cargo queda vacante y Eduardo Casal, que es el que le sigue, queda como fiscal interino. El cargo está vacante. El entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, envía al Senado el pliego de una de las integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que es Inés Weinberg de Roca. Ella es la Corte de la Ciudad, es una de las integrantes de la Corte de la Ciudad, pero la propone para jefa de los fiscales. El pliego
se empieza a tratar, va a audiencia, hay una discusión entre oficialismo y oposición respecto a dos cosas. Una, si era un juez que pasa a ser jefe de los fiscales, en este caso, porque ella había sido jueza de la ciudad también. Muchos dicen que no es idónea. Rodolfo Urtubey, por ejemplo, presidía la comisión, el hermano de Juan Manuel Urtubey, y él decía que no lo convencía la idoneidad de esta jueza, y ahí queda el proceso, no se avanza. No se avanza, hacen el punteo de los votos, el macrismo no tenía los votos y entonces sigue Eduardo Casal como interino. Cuando Alberto Fernández asume como presidente de la Nación, le ofrece el cargo al juez federal Daniel Rafecas, él acepta y envía el pliego y los antecedentes al Senado. El Senado tiene y dio ingreso a ese pliego, pero no se trató en comisión, no se convocó a audiencia. En un primer momento se dice que no se hace esto porque no tiene los 2/3 de los votos, que Juntos por el Cambio no lo va a votar, y empezó ahí una discusión política porque el kirchnerismo impulsa un proyecto de ley que ahora está en diputados porque ya se votó en el Senado para la reforma del Ministerio Público Fiscal. Y ahí está empantanado. Ya está empantanado. Es una novela. Es complejo de seguir, porque es realmente complejo, porque hay que tener conocimiento de la mecánica de designación de este ni más ni menos lugar. Más allá de denuncias cruzadas después que hubo de cómo se comportan en sus trabajos, porque esa es otra cuestión que también apareció en el caso de Casal. Sí, acá está la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal, una bicameral integrada por diputados y senadores que están analizando algunas denuncias en contra de Casal también. Exactamente. Bueno, dejamos por eso a un lado. ¿Qué tal, Patiño, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ciudad de Buenos Aires aquí presente, por supuesto. Bien, José, ¿todo en orden? Muy bien. Sí, todo en orden. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación, Cari. Bueno, no, un placer, un placer. Mañana comisiones, plenario de comisiones, la visita de la ministra de Salud. Bueno, expectativas con todo lo que se viene mañana y el plenario de etiquetado también, ¿no? ¿Cómo lo reciben? Sí, yo ahí la única, digamos, participación que voy a tener es en la visita de la ministra Bisotti, ya que no estoy en las otras comisiones, así que bueno, estoy muy interesado en eso. Fui uno de los denunciantes del ex ministro Ginés García, así que estoy con mucha expectativa a ver qué respuestas tienes ante los requerimientos que vamos a hacerle. Sobre todo mi interés tiene que ver con esto de la vacunación, del tema de la vacunación VIP y todas esas cosas, pero así todo tengo una pregunta al respecto, pero me gustaría pasar a lo que viene, ¿no? Lo que ya pasó. Me gusta que la justicia siga averiguando qué fue lo que sucedió con ese tema, pero bueno, rápidamente hay otros diputados que sí están en las cuestiones de salud, que tienen preguntas y requerimientos que tienen más que ver con cómo sigue esto de la vacunación. José Luis, más que nada tiene que ver con el hecho de comprar otras vacunas, de por qué los retrasos, de seguir insistiendo con Pfizer. ¿A dónde está la duda en la gestión, si es que el reclamo viene por ahí? Sí, digamos, nosotros lo que más necesitamos es saber, conocer cómo va todo el proceso. Por el hecho de que uno cuando está interactuando con la gente es lo que más pregunta, y acá lo que tenemos que evitar es que la gente entre en angustia, ¿no? Eso me parece que la mejor manera es ser transparente con todo el tema de la vacunación, cómo está el proceso para que lleguen las vacunas, y me parece que las preguntas más que nada van por ahí. No hay mucho que aportar en cuanto a una negociación que lleva el gobierno desde el inicio. Nosotros en la Cámara de Diputados incluso votamos una ley que le dio amplias facultades al Poder Ejecutivo para las negociaciones, así que lo único que nos queda es tratar de que esto sea transparente, pero no tanto por, digamos, las dudas que podamos tener nosotros, sino porque estoy convencido que hay que llevarle una tranquilidad a la gente con respecto a esto. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosetic. A partir de lo que fue la vacunación VIP, es que se intentó transparentar, bueno, primero las listas de quienes
por ahí se vacunaron por afuera del sistema de turnos y se implementó el monitor público de vacunación, seguir cuántas dosis llegan, dónde están distribuidas, cómo se están dando. Ahora, ¿qué faltaría? ¿Qué información faltaría? O por ahí la gente percibe, ¿cree usted, percibe que hay poca transparencia en la asignación de los turnos en sí? No sabemos cuál es el criterio, por ejemplo, para saber cuándo me va a tocar, quién tiene, si tengo 70 años, cuándo me va a corresponder, por dónde vienen las preguntas o la búsqueda de más información. No, en general, con respecto a los turnos, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, salvo los casos donde hubo sospecha, digamos, de personas que se vacunaron y que no tendrían que haberse vacunado, los sistemas en realidad están funcionando, están llegando las notificaciones, hicieron hay un plan en cuanto a que primero fueron los mayores, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, primero los mayores de 80 años, ahora se está vacunando a mayores de 70, digamos que ese procedimiento se está desarrollando. Acá lo que en estos últimos días, a raíz de las informaciones públicas, lo que entró mucha duda es con respecto a qué sucede con la compra, ¿no? ¿Qué pasa con esto que compramos tantos millones y recibimos solamente un 10%? ¿O cómo se da la situación? Nosotros necesitamos saber cómo es ese procedimiento, dónde está grabado, por qué los laboratorios no entregan esa cantidad de vacunas y, bueno, tratar de seguir de cerca eso, sobre todo para tener respuestas. Porque nosotros también tenemos, más allá de que hoy nos toca hacer oposición, nosotros también tenemos una responsabilidad que es, interceder ante la gente que pregunta, la gente que se preocupa, y no soy, digamos, de los diputados opositores que prefieren aprovechar esto para echar más leña al fuego. La verdad que estoy muy preocupado y me parece que toda la información que podamos tener del gobierno, de los gobiernos, porque también sucede con la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros el otro día pedimos una reunión los diputados con el ministro Fernán Quirós para que nos dé algunos lineamientos de cómo se estaba llevando a cabo todo esto, porque en definitiva, más en un año electoral, donde uno y donde aflojó un poco en este último tiempo todo el tema de restricciones, uno volvió al contacto más directo con la gente, entonces esa respuesta las tenemos que tener. Por su comentario, diputado, pareciera ser que cree que hay algunos que quieren aprovechar la situación para echar leña al fuego, no para saber qué pasa. No, yo tengo una teoría, digamos, en esto de hacer oposición que tiene que ver con esto que creo que una vez le comenté a ustedes o a algún otro periodista del canal, que tiene que ver con esto de gritar fuego en un incendio, ¿no? O sea, lo que las personas están buscando de un político o de los políticos en general es que le indiquen dónde está la salida en un determinado caos. No que gritemos fuego desesperadamente como para representarlos desde la angustia. Eso sirve, digamos, como escape emocional, pero nosotros tenemos una responsabilidad mayor, que es mostrar dónde está la salida. Y en ese sentido me identifico mucho con el discurso que viene teniendo sobre todo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde sin dejar de ser un miembro de un gobierno opositor al gobierno nacional, tiene un sentido común que va con esto de tratar de poner tranquilidad. Lo peor que nos puede pasar en este momento es que la gente se angustie y que esta situación se escape de las manos. Entonces, la verdad que a nadie le sirve que esto se escape de las manos. En estos días, cuando vieron que ya está pasando esto de que hay muchos amigos, muchos conocidos, familiares que contrajeron coronavirus. Eso hace un tiempo no se veía. Entonces, cuando pasa eso, más allá de las estadísticas y las cifras, uno empieza a percibir que la cosa está cerca. Entonces, realmente es una cosa que me preocupa y que prefiero que lo evaluemos con la mayor seriedad posible. Yo soy de la idea, ya se los he comentado, soy de la idea de que hay que ponerle fuertes restricciones y fuertes límites a los poderes ejecutivos sobre las restricciones que se llevan a cabo. Pero en ese poner límites también tenemos una doble función que tiene que ver con pedir que haya responsabilidad individual para enfrentar esta pandemia.
Son muy interesantes tus tweets, José Luis. Realmente, me los puse a ver. La fiesta clandestina siguió ahí en tu casa. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo no se puede parar? ¿Qué pasa en la ciudad donde todo el mundo sabe dónde hay una fiesta y no se para? Porque esta situación genera mucha tristeza y en otros violencia, Rivas, que querés sacar todo y decir, señores, por Dios, me estoy cuidando. Hay gente que no sale desde hace un año, sobre todo los vulnerables, ¿no? Con enfermedades previas. Y acá está pasando esto. ¿Cómo se está manejando en la ciudad? ¿Cómo estás viendo que se está manejando esta situación que se repite en todo el país? Porque hoy en Entre Ríos el chamamé a full en los noticieros. A mí me preocupa eso. De hecho, lo tuiteé a propósito, ¿no? Para que lo vean incluso muchos de mis seguidores que son colegas que por ahí tienen alguna responsabilidad pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también me manejé por WhatsApp diciendo esto que también lo había visto en Twitter, pasa todos los fines de semana en Parque Centenario. No solo los eventos que están programados, digamos, que no serían clandestinos, están programados durante el día donde hay muchísima gente, demasiada gente. Eso se tiene que acortar. Pero a la noche, no sé si es que hacen que continúan o qué, pero realmente a la noche uno escucha, yo estoy a, no sé, 50, 70 metros del Parque Centenario y se escuchan los ruidos, los gritos y es mucha cantidad de gente. Claro. Entonces, más allá de que, bueno, por supuesto también hice una denuncia, como muchos vecinos hicieron una denuncia por la preocupación de lo que eso puede significar. ¿Y qué te dicen qué te dice la gente de Larreta? ¿Has hablado? No dejemos que solamente se vea por Twitter el reclamo, pues si has hecho hasta una denuncia. Sí, lo que pasa es que a pesar de ser un diputado de la Ciudad de Buenos Aires, yo no tengo una vinculación así con el gobierno de la ciudad. Yo vengo de otro sector. ¿Qué le queda un opositor? No tengo una vinculación que me permita, digamos, llamar y hablar. No tengo, de hecho, no lo tengo en mi teléfono, un WhatsApp directo de un determinado funcionando. Esa es la verdad. Así que lo que puedo hacer lo hago como lo hace cualquier ciudadano. Llamamos nosotros, el nombre es tuyo, José Luis, por Dios, como un diputado de la nacional, de la Ciudad de Buenos Aires no tiene llegada al gobierno. Hice la denuncia y ni me identifiqué como diputado de la Nación. Me parece que cualquier ciudadano tiene que hacer una denuncia, lo tienen que atender y tiene que frenarse. Te entiendo y me parece muy bien el hecho de soy un diputado, soy uno más, pero no. Porque tenés una investidura nacional muy enorme. Y ahí, señores, ¿qué está pasando en Parque Centenario? A ver, Horacio, perdón, es enrejado el Parque Centenario, tiene horarios, es como Plaza Irlanda. Yo soy vecina también. Sí. ¿Lo escuchás también? No, estoy un poquito más lejos, pero son parques enrejados que de noche están cerrados, o sea, la fiesta es afuera. Sí, claro, hay partes, viste que hay partes que son, o sea, están las rejas, pero hay partes que quedan, digamos, de parque, pero fuera de las rejas. Entonces se ubican ahí. El otro día, bueno, a partir del llamado ese hubo, digamos, intervención policial, vino y como que se terminó, digamos. Ahora quiero ver qué va a pasar el fin de semana que viene, porque es reiterado. Pero pasan las puertas de los bares en la ciudad. Sí. En los bares de Palermo hay algo también, que va a tener que cambiar claramente y bueno, por eso estas reuniones del presidente con el jefe de gobierno y realmente, si la cosa está tan grave, Velocopit diciendo que se pudre todo con el tema privado y que la gente va a terminar yendo al sistema público y realmente colapsa. Es delicado el tema, para que no se corte ya con todo. La responsabilidad individual, ¿no? Porque todos los que están ahí saben. El que va a tomar una cerveza sabe que no puede estar. Eso es algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque sobre todo yo durante toda la primera cuarentena, digamos, el primer confinamiento, fui muy activo en esto de tratar de no cortar la actividad económica. Claro. Sigo pensando eso y por eso también le pido a la gente que trate de cuidarse. O sea, esto es cuestión, si hay un comercio que quiere abrir porque necesita trabajar, seguro, bueno, se supone que ese comerciante va a tomar algunos recaudos como para que no se enfermen sus clientes, no se enfermen sus empleados, no se enferme él mismo. Eso es lo que uno puede pedir en cuanto, está bien, me dirán que ingenuo, pero la verdad que aspiro a eso. Si vamos a terminar en una sociedad donde el gobierno de una manera paternalista nos tiene que decir qué hacer
qué no hacer, cómo movernos, me parece que estamos en el horno. Nosotros tenemos la oportunidad como sociedad, tenemos una oportunidad histórica de ver cómo podemos interactuar entre nosotros más allá de lo que nos indique o no el gobierno. Yo aspiro a eso, insisto, tiene que ver también con un componente ideológico. Creo que la política está más para limitar al gobierno que para llegar al poder y al gobierno, como para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero eso es por una profunda convicción que tengo en cuanto a la creencia de que los ciudadanos nos podemos organizar, nos podemos respetar y podemos hacer uso de nuestra libertad con una cierta responsabilidad. Yo voy a insistir en eso, insisto en Twitter, insisto cada vez que estoy en algún medio, insisto cuando salgo con charlas con vecinos o cuando estoy en un Zoom, pero siempre voy por el mismo lado. No soy de los liberales, porque me considero liberal, no soy de los liberales que salen a decir no, vamos a desobedecer cualquier indicación que dé el gobierno. Me parece que es muy preocupante y me parece que incluso de las ideas que profeso es una oportunidad enorme para demostrar que las personas podemos ser libres y que podemos ser también responsables. Bien. Tenés razón, empecé a stalkearle No, me gusta el último comentario. Sí. No tenemos hay más hay las internas del Juntos por el Cambio también. Justo sobre el final hay un tuit que habla de las internas de propias. Ahí. Síganlo al diputado en Twitter. Sí, yo tendría que haber recordado reportaje así. Bueno, ¿las PASO van a llegar a un acuerdo para suspenderlas o para postergarlas? ¿Qué crees, José Luis? Yo insisto que hay que hacer las PASO, o sea, hay que hacer las PASO como hay que seguir con la actividad económica, como hay que tratar de no limitar ningún derecho. Las PASO son un derecho político, a pesar que fui muy, digamos, crítico de las PASO en su momento, porque a mí me ha tocado en la ciudad de Buenos Aires participar de unas PASO donde eran todas listas únicas, entonces me parecía realmente un despropósito, pero si están las PASO hay que respetarlas, porque después de las PASO se va a venir la prórroga de las elecciones generales y realmente es un derecho político que no se puede evitar. Y si los partidos o algunas personas en los partidos tienen problemas en hacer las PASO, me parece que también tendríamos que tener todos una autocrítica y ver por qué se llegó en su momento a las PASO. Se llegó en su momento a las PASO porque los partidos no tenemos la capacidad de hacer elecciones. Gracias, José Luis, un placer, Cualquier cosa. Gracias a ustedes. Horacio, llaman por Parque Centenario. Por favor. Gracias, diputado. Un placer. Hasta luego. Señores, nos despedimos. Hay mucho más de TV. Por supuesto, sigan con toda la actualidad parlamentaria. Chao, hasta la próxima. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.